Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla el ingeniero Irving Valladares de la empresa Total Ground. Hoy vamos a ver un tema interesante, el cual es administra, controla y reduce el consumo eléctrico de tu instalación. Bueno, primeramente en esta parte, pues entra también lo que es una calidad de la energía, porque si tenemos calidad de la energía en esta instalación, podemos tener una buena medición, un buen comparativo hacia dónde queremos llevar nuestra instalación eléctrica. En, en este caso, pues los factores que influyen para que no tengamos una calidad de la energía correcta, pues serían algunos disturbios que se presentan, unas corrientes no deseadas, eh, y, y posteriormente, pues vamos a ver lo que es la solución Total Ground hacia todas estas problemáticas. Una de las problemáticas que tenemos aquí es que con el crecimiento de las industrias, pues se vienen presentando nuevas tendencias, hay nueva tecnología la cual genera a su vez un beneficio, pero también nos genera disturbios en la línea de transmisión. Con circuitos eléctricos, sistemas de telecomunicaciones, esto conlleva a acarrear una gran cantidad de disturbios que se producen a partir de dichos equipos. Como lo son, pues, puede ser un bajo factor de potencia, un, un alto nivel de armónicos, de distorsión armónica, un desbalance de cargas. Estas problemáticas, pues, en su gran mayoría, generan recalentamientos o efectos de vibración en nuestros equipos, produciendo un desgaste mayor en estas máquinas y a su vez afectando la vida útil de estas, haciendo que se tenga que hacer un reemplazo o la vida útil se ve reducida de, de estas máquinas. Aquí podemos encontrar una comunicación o una correlación entre calidad de energía y el equipo sofisticado. Por ejemplo, un equipo sofisticado, tenemos lo que son conmutadores, switches, equipo especializado en telecomunicaciones, también equipos de medición muy precisos, y a su vez esto nos demanda un voltaje estable, una frecuencia constante, mínimas perturbaciones y equipos de mejoramiento. Y esto a su vez necesitamos protectores hacia estas tendencias, un voltaje estable, un sistema de pararrayos, reguladores, filtros de armónicos, UPS, y a su vez todo se basa en un sistema de puesta a tierra, con una buena estructura para el funcionamiento ideal. Los sistemas de puesta a tierra pueden estar diseñados en dos partes, en la cantidad de cortocircuito que tenemos o la cantidad de perturbaciones que podemos tener en este. Como podemos ver, todo lleva una cadena, es decir, si no tenemos una calidad de la energía, nuestro equipo sofisticado, pues se ve afectado. Pero si tenemos una buena calidad de la energía, nuestro equipo se ve beneficiado o su vida útil va a ser lo suficientemente larga. Y al final podemos ver que la base de todo esto es un sistema de puesta a tierra. Las corrientes no deseadas son sobretensiones transitorias, corrientes estáticas, corriente de cortocircuito y descargas atmosféricas. A su vez, aunados a estas, se podrían incrementar otras más, por ejemplo, tensiones de paso, tensiones de contacto, efectos coronas, efectos de ionización de materia. Todas esas también se podría decir que las que se presentan en pantalla son las más comunes que se presentan en todas las instalaciones. Por ejemplo, los picos transitorios de voltaje son sobretensiones transitorias que son menores a un segundo y se presentan en la red eléctrica o dentro de nuestras casas.
dañando los equipos, aisladores, interruptor de servicio, y si llega a ser algo de una magnitud mayor, podría ser un paro de producción o una pérdida de información en nuestras instalaciones. Imaginemos un banco perdiendo sus movimientos bancarios sin poder recuperarlos, pues la pérdida es invaluable. Y en una fábrica, pues un paro de producción, pues se traduce en millones. ¿Cómo se forman? Descargas indirectas o inducción. La descarga indirecta es un rayo, impacto directo, o una inducción es de que el campo magnético que éste genera al descender hacia tierra ioniza a lo mejor alguna tubería que tengamos cerca. Por eso se solicita que ninguna tubería de gas y ninguna tubería de comunicaciones y TI esté cerca a más o menos, o conforme a la norma, es 1,80 de estos para evitar cualquier efecto de ionización, incendio o apagado de cargas inductivas. Las cargas inductivas generan estos transitorios por la corriente de arranque que tenemos en estas, generan un pico transitorio. Y comunicaciones de sistemas de disturbio, comunicaciones en el sistema de distribución, es decir, cuando tenemos conexión y reconexión, desconexión y conexión de las líneas de transmisión, activación de protecciones, conmutación de los bancos de capacitores. Las corrientes estáticas se presentan en bandas en donde tengamos alguna fricción, en silos, inclusive en los carros de tanques de diésel, cualquier lugar que tengamos una fricción ya sea de aire, con material aislante o cualquier material que tenga la posibilidad de almacenar energía junto con aire, pues ya tenemos una corriente estática latente. El peligro es de que se descarga de forma directa hacia la persona, y si ésta se descarga hacia ella, podríamos tener un conato de incendio. Una corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito se genera básicamente por una falla de aislamiento que existe entre las polaridades de neutro y tierra o entre fases, y esta se genera generando una corriente más grande que la nominal. Esta corriente puede ser redirigida hacia un trabajador, y este trabajador presentaría pues, una descarga directa sin un sistema de puesta a tierra adecuado. Una descarga atmosférica, bueno, antes de proseguir, si tienen alguna duda, pregunta, les voy a dar unos 2, 3 minutos en el chat para que puedan escribirla y yo la resuelvo sin ningún problema.
Ok, prosigo. Las descargas atmosféricas es un impacto de rayo ya sea indirecto o por una inducción. Este fenómeno es de manera natural y se genera por una diferencia de potencial, es decir, un voltaje entre las nubes y la Tierra. Los peligros son los evidentes, son un conato de incendio o una destrucción de la estructura, y los no tan evidentes son una inducción de energía hacia nuestra instalación, generando una sobretensión transitoria por una descarga indirecta del rayo. Los disturbios eléctricos, una distorsión armónica, bajo factor de potencia, sobretensión, subtensión y desbalanceo de cargas. Estos son los 4 principales disturbios que podemos encontrar en nuestra instalación y dando como resultado pues una mala calidad de la energía. La distorsión armónica se genera a través de los aparatos electrónicos y esta hace que tengamos deformaciones en la onda, y esta deformación se descompone en tercero, en segundo, tercero, quinto, hasta el 51 del armónico. Estas deformaciones lo que se hacen es filtrarlas con un filtro de armónicos hacia tierra para tener una componente fundamental y que no tengamos una deformación en nuestra onda ni en nuestra frecuencia. El factor de potencia. El factor de potencia es un indicador de cuánto estamos utilizando o aprovechando. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de distorsión armónica de corriente en una instalación? Ok. ¿Qué tipo de instalación? Primero, hay que definir dos cosas, si está en alta o en baja tensión. Si está está en media o en alta tensión, el código de red te pide que sea menor a 5 y ya dependiendo qué número de armónicos sea, te da un porcentaje para cada uno de estos. Ok, en media tensión es menor a 5 y dependiendo, te digo, si tenemos el tercero, si no mal recuerdo, nos permite 2 puntos y algo de distorsión armónica. En el quinto nos pide 1.78, algo así. Pero la sumatoria de toda esta distorsión no debe de ser mayor a 5. Eso es un tema instalado en código de red, estipulado en código de red. Ok, ¿cuál es la armónica que más se ve afectada y cómo podemos? Bueno, aquí en este caso sería, ¿cuál es el armónico que afecta más nuestra instalación? Y son los primeros 11, son del quinto al 11. Y estos se presentan en instalaciones por lo general. Son los que más se presentan, del quinto al 11. Ok, perdón, el tercero. Sí, es cierto. Del tercero al onceavo. Sí, 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 error mío. De hecho, los que principalmente hacen daño son los impares del tercero al onceavo. Es decir, tercero, quinto, séptimo, noveno y onceavo. Ok, el factor de potencia es un indicador el cual nos dice qué tanto estamos aprovechando la energía eléctrica de nuestra instalación. Este factor de potencia se encuentra entre 0 y 1. Es decir, que podemos tener un factor de potencia de ganancia cuando tenemos un banco de capacitores mayor, tenemos una corriente capacitiva mayor que la corriente inductiva. Y podemos tenerlo en contra, que es cuando lo tenemos
un factor de potencia reactivo, que es decir, cuando tenemos mayor reactancia que mayor capacitancia, es decir, bancos de capacitores. Aquí se debe de hacer un estudio de calidad de la energía para determinar cuál sería nuestro banco de capacitores ideal. ¿Okay? La sobretensión y subtensión obviamente son un sobrevoltaje o un subvoltaje que son mayores que son mayores de un ciclo, es decir, mayores de 0.16. Si no, se le considera como una sobretensión transitoria. Esto se genera por el prendido apagado de máquinas, suministro de la red, una gran cantidad de a lo mejor de bancos de capacitores que los conectaste y te dieron una sobretensión. Podría presentarse sobre todos estos fenómenos. Un desbalanceo de cargas. El desbalanceo de cargas es cuando tú conectas muchos equipos hacia una misma fase. Esto te genera un desbalanceo y por lo tanto un desaprovechamiento del factor de potencia. El factor de potencia en sistemas trifásicos se ve de diferente manera que en sistemas monofásicos. Se debe de tener en cuenta el número de fases y una sumatoria y dividirlo entre el número de fases que tenemos, el de cada uno. Por ejemplo, factor de potencia de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3. Y todo esto se divide entre 3, ya que tenemos 3 líneas nada más. La NOM 001 no nos permite más de un 10% de desbalanceo y la IEC no nos permite más de un 5% de desbalanceo en nuestras fases. Les voy a dar 3 minutos para que coloquen sus preguntas. Cualquier duda, estoy aquí al servicio para proseguir posteriormente con la presentación. Se tiene que medir, puedes hacerlo de dos formas. Una, teniendo medidores en cada tablero secundario que tengas, o donde sospechas que tienes la pérdida de factor de potencia, y atacarlo de forma directa. Se podría decir que con un banco de capacitores fijo. Lo ideal que te pide la norma es de que tengas un banco de capacitores automático en el tablero principal y bancos de capacitores fijos en los secundarios. Para tu pregunta, Javier, se tiene que medir. Se puede hacer con un dispositivo que tenemos que es el Total View, pero si tenemos el presente de media tensión, pues ahí se tendrían que comprar donas TPs para hacer la medición de estos sistemas. Ok, en el caso es recomendable instalar directamente en el transformador principal
o dónde sospechas que tienes la pérdida de factor de potencia. No es de que tengamos una pérdida de factor de potencia, sino que me imagino que tú estás intentando estar dentro del código de red, por lo que estoy entendiendo y las preguntas que estás teniendo. El punto de medición es la subestación principal. ¿Dónde yo pondría mi banco de banco de capacitores? Sería en el lado de la baja, por dos situaciones. Dos, los aislamientos en baja tensión son más económicos. Y el segundo factor es de que tú puedes ahí controlar mejor los bancos de capacitores. Pero si quieres detectar qué equipo te está produciendo este bajo factor de potencia, podrías hacerlo de manera de cascada. Tienes tu transformador principal, haces la medición, detectas que tienes un bajo factor de potencia, te vas a los tableros secundarios debajo de eso y haces la medición. Detectas que tienes en 2 o en 3 este bajo factor de potencia y así te vas siguiendo tu diagrama unifilar. Esa sería una forma si es que no tienes ningún equipo instalado en estos tableros. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cómo protegemos los equipos para los armónicos? Necesitaríamos un filtro de armónicos aquí y solamente se hace por medio de por un estudio de calidad de la energía, detectando qué armónicos tenemos. Si tenemos el tercero, el quinto, se detecta qué número de armónicos se tiene y se diseña un filtro de armónicos especialmente para la necesidad que tienes, en este caso. Eso es en filtros de armónicos. Okay. La solución es total. Es primero administrar la cantidad de energía, después controlarla y reducir tu consumo. Y al final, pues presentaremos lo que es la protección. Realmente, el cómo se debería de diseñar es primero protección, control y después administrar. Para tener una buena, un buen proceso se podría decir que atacar tu instalación o el defecto que tienes en calidad de la energía. Tenemos otra pregunta. Y si el transformador principal se va a diseñar con pantalla electrostática, aquí tenemos que ver, esta pantalla electrostática solamente vendría en las bobinas o en dónde se solicitaría. Aunque tengas una pantalla electrostática, porque los armónicos en sí no vienen del transformador, pueden producirse en el transformador, pero por ejemplo vendrían de los equipos electrónicos, no del transformador. Los equipos electrónicos lo mandarían hacia el transformador y ahí se tendrían que filtrar, pero en sí no los genera, a menos de que tengas un bajo nivel de aislamiento y a lo mejor demasiadas cargas que en tu cuadro de factor de potencia tengas más o menos que sea capacitivo y tengas un efecto Ferranti en este transformador, se podría generar un armónico en el transformador, pero sería la única manera. De ahí en fuera no veo otra forma de que genere un transformador armónicos. Los recibe, nada más. Ok, primero para determinar
la calidad de la energía, tendremos que tener un equipo de monitoreo, el cual determina todos los parámetros, los cuales tenemos que estar referenciándonos a través de históricos y en tiempo real. ¿Por qué los dos? Porque tenemos un historial, el cómo se está comportando a través de las semanas, y uno en tiempo real, porque podemos detectar a lo mejor las sobretensiones transitorias de esto. Este monitoreo se lleva a través de los dispositivos, el Total Monitor y el Total View, que es el software, el hardware y el software de nuestro dispositivo para medición. El Total View mide todos los parámetros eléctricos, voltaje, corriente, factor de potencia, y se hace a través de una comunicación RS485, que es básicamente UTP, si no mal recuerdo. Monitoreo a través del equipo eléctrico, como les comenté, voltaje de línea a línea, corriente. Obviamente se necesita tener unas donas, las cuales tengan una relación de 100 por ejemplo, de la corriente que tienes a 5, se recomienda que tengas una holgura ahí más o menos del 10 al 15%, para que tengas una corriente, una medición correcta de esto. Las distorsiones armónicas, voltajes RMS y potencia activa, reactiva aparente, para revisar el factor de potencia. Monitoreo eléctrico de Total View, haciendo que tengamos 3 entradas de corriente y 3 entradas de voltaje, para que tengamos un sistema o una medición completa de un sistema trifásico, bifásico, monofásico. Ok, todos los parámetros eléctricos que se pueden medir a través de un medidor, los mide. El RS485 es esclavo y amo, dando como amo una computadora, un servidor que tengas, y esclavos puedes tener varios Total View conectados en serie, monitoreando toda tu instalación para detectar tu bajo factor de potencia o el equipo que te está generando armónicos o cualquier otro equipo que esté generando descompensación en tu instalación. El software, que puedes conectar hasta 250 medidores, entonces pues nos da una amplia gama de opciones y lo puedes hacer a través de internet sin ningún problema. De hecho, también tiene una aplicación, la cual es funcional y se puede verificar vía remota. Estas son las visualizaciones en tiempo real, los históricos en calidad de la energía, cómo se presentan en históricos, onda senoidal, voltaje y corriente, y corrientes en el neutro. Aquí cabe mencionar que hay un problema aquí en la corriente en el neutro, porque no debería de presentarse una relación mayor a 5. Entonces, pues tenemos mucha corriente en el neutro. Entonces, ahí se tiene que reparar con un sistema de puesta a tierra. Ok, las distorsiones armónicas que se presentan, pues aquí se presentan muchísimas. Y al final, controlamos, reducimos el consumo eléctrico por medio de UPS, bancos de capacitores y filtros de armónicos. Los UPS hay de dos, online, interactivo. La diferencia es que uno tarda 2 segundos en entrar y otro es instantáneo. Los dos se ocupan de igual manera, depende de la aplicación en la cual se van a conectar. Lo que les comentaba, este es un UPS interactivo, detecta la falla o la falta de corriente y hace el cambio. Esto tarda 2 a 6 milisegundos.
El interactivo, el online, es el que siempre está entregando o está regulando tu instalación también. Entonces, entregas una correcta calidad de la energía. La tarjeta que utilizan es una RJ45 y SNMP. Es una tarjeta la cual es bastante fácil de conseguir. Los bancos de capacitores, fijos y automáticos, y como les comentaba, los fijos son los que tienen una activación manual y los automáticos se activan dependiendo los requerimientos de la instalación. Por ejemplo, estos son los bancos de capacitores que tienen una resina dieléctrica, la cual está encapsulada y sirve también como antiexplosivo, porque si los conectas mal o tienen un mayor desgaste, los bancos de capacitores tienden a explotar. Estos nada más, en términos coloquiales, se inflan y vuelven a su estado normal. Obviamente no tendría la misma retención de carga, pero pues se tienen que revisar después de estos incidentes. Tenemos un banco de bancos automáticos y los bancos fijos. ¿Cuál es la diferencia? El modo de activación. Esto es lo que le comentaba ingeniero Javier. Lo que te recomienda la NOM 001, es tener en tu tablero principal un capacitor automático, un banco de capacitores automático, y en tus cargas que sean mayor demandantes o más demandantes, tener un fijo. Esto es como nos menciona la norma que debería de ser. Los filtros armónicos, aquí dependiendo de qué capacidad necesitemos que sean, pues tenemos que estar instalando. Aquí cabe mencionar que es un traje a la medida, entonces no se pueden tener un filtro armónico sin un estudio de calidad de la energía. No sé si tengan alguna duda, pregunta. El software del dispositivo anterior es compatible con otros medidores de otras marcas. ¿Qué medidores? Es que tendríamos que revisar la compatibilidad y dependiendo del tipo de comunicación que tengan.
Ese es el problema. Y el instalar el Total Mundo, ustedes nos apoyarían con la ingeniería. Sin ningún problema, ingeniero Luis, lo apoyaríamos y viendo la mejor solución para su sistema o su instalación que tenga. Al final van a venir unos números de teléfono, los cuales nos contactan. Nosotros empezamos a hacer toda la ingeniería. Al final de toda esta presentación se les dará una reproducción de lo que se vio aquí, de la presentación, y los números de teléfono vienen al final de esta presentación, por si quieren contactarnos y revisamos el caso puntualmente. Ok. Sin ningún problema, ingeniero Luis, lo podríamos apoyar en esta parte. Contáctenos en las oficinas de Guadalajara o no sé dónde se encuentre usted y lo podemos revisar sin ningún problema. Ok, los filtros de rechazo son automáticos y con y sin interruptor. ¿Cuál es la ventaja y desventaja que tengan interruptor o sin interruptor? Es que puedes conectarlos o desconectarlos dependiendo de tu necesidad. Hay algunos equipos especiales que generan muchos armónicos. Una podría ser por la antigüedad de o dos, porque por el mismo proceso se generan estos armónicos. De ahí que luego se pidan con o sin interruptor. Y filtros de absorción o rechazo. Ok. Eh, Aquí básicamente lo que estamos tratando de decirles es de que un filtro de armónicos no se puede diseñar sin un previo estudio de calidad de la energía. Esto es muy indispensable. Aquí sí hago mucho énfasis en eso, porque si te piden o te dan un filtro de armónicos sin un previo estudio de calidad de la energía, ese filtro de armónicos seguramente va referido hacia otra parte o pues no sería totalmente funcional hacia tu instalación. Supresores de sobretensiones, ¿cuándo es conveniente instalar los filtros de rechazo o absorción? Ok. Cuando tú tienes ya muy claro tu estudio de calidad de la energía, te da un dimensionamiento adecuado. ¿Qué es la diferencia? Es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre estos. Supresores de... ok. No hay ninguna diferencia entre un filtro de rechazo o filtro de absorción. Es más que nada hace referencia hacia el número de armónicos que van a estar haciendo, que van a estar filtrando. Por ejemplo, para filtrar el terciavo armónico, tú necesitas un banco de capacitores, y para filtrar un séptimo o noveno, necesitas bobinas. Entonces, varía mucho eh, cómo sería el filtro. Por eso les comento, sí se necesita tener muy, muy, muy específico qué nivel de armónicos tenemos.
Ok, los sobretensiones transitorias son los que habíamos visto. Aquí hay categorías C, B y A. Estas se caracterizan por estar en la NMX J549 ANSE 2005. La C es la que va en tableros secundarios, la C en tableros primarios, B tableros secundarios y A en aplicaciones. Esto es una forma de clasificarlos, pero hay más por los niveles de kiloamperes que necesitan disipar, por la forma de onda que necesitan disipar y el cómo se disiparía toda estos armónicos. Perdón, sobre tensiones transitorias. Se verían que tenemos aquí el subrector con categorías C y B, las cuales tendremos de 2000, de 200 kiloamperes, 320 kiloamperes, 60 kiloamperes y 120, 80 también. El suprac, que es el supresor que va empotrado en rack, mismas características, pero solamente es en esta de clase A. El SOHO y el IntelliGround, que es para tipo de comunicaciones tipo PoE, UTP, coaxial. Y al final, un sistema de puesta a tierra, que es un delta tubular. Y estos los garantizamos por 10 años, bajo un nivel de resistencia de 2 ohms. Los modelos que se tienen, que básicamente el TG45AB sería para estáticas, así muy rápido, TG45K para a lo mejor un rack, 70 dependiendo la tabla de selección, un transformador tipo pedestal, el TG70, el TG100 igual, TG400 pues ya aplicaciones más fuertes. Ok. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Los números de teléfono están en pantalla para que nos puedan contactar. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.